Nosotros somos muy prontos, mis hermanos, para centrarnos en los problemas de nuestros hermanos, de nuestra esposa, de nuestros hijos, pero nos cuesta mucho trabajo tomar unos minutos del día, en el momento más cómodo que nos quede, a sentarnos y evaluar nuestros días y a considerar cómo estamos viviendo delante de Dios. Esa respuesta que le di a mi esposa era la apropiada, esa manera que le hablé a mi esposa era la apropiada, esa manera que traté a mis hijos y ahí, etcétera, los hermanos, los compañeros de trabajo. Y no nos tomamos un tiempo para considerar nuestros pecados. Somos prontos para señalar, pero tardos para considerar. Por lo tanto, queremos que estemos evaluando en esta tarde que si continúas tomando tus pecados a la ligera, sufrirás terribles consecuencias. Si tú continúas en ese estado donde tú pecas y no consideras tus pecados, vas a seguir pecando un poco más y no consideras tus pecados, y vas a pecar más y no consideras tus pecados, no tienes en cuenta a Dios, no tienes en cuenta el daño que le estás haciendo a los demás. Mis hermanos, si ese es tu ciclo, tienes que saber que sufrirás terribles consecuencias. Nuestro primer punto en esta tarde es: sin arrepentimiento lo perderás todo. Sin arrepentimiento lo perderás todo. Vamos a estar con los versículos 11 hasta el 15, hasta el final del capítulo 3. Capítulo 3 del 11 al 15. Entonces, nosotros hemos visto hasta aquí algunas cosas. Volvemos a recordar. Nosotros vimos al principio como Dios envió juicio a todas las naciones alrededor de su pueblo. Decíamos el lazo profético que iba formando alrededor de la nación de Israel. Y vimos cómo ya Dios se centra en Israel y empieza a decirle a Israel que sus muchos pecados, aunque sean el pueblo de Dios, tendrán consecuencias y recibirán el juicio del Señor. Y veíamos la semana pasada cómo el león ruge. Pero hasta la semana pasada nosotros estábamos de manera macroscópica, estábamos en un plano grande. A partir de ahora vamos a empezar a hacer zoom y vamos a ir acercándonos más a ver de manera más visible cuáles eran los pecados que estaba cometiendo el pueblo de Dios, que era lo que estaba pasando, por lo cual Dios ya les va a enviar este juicio a ellos. Y nosotros vamos a hacer zoom en el pasaje, sino que vamos a hacer un cambio de enfoque. Hasta ahora un poco estábamos enfocados en el profeta. El profeta iba a hablar, el profeta está anunciando. Ahora vamos a empezar a cambiar el lente para los receptores y no tanto para el profeta. Y en este caso nosotros somos representados por los receptores. Ahora el Señor va a estar hablándonos de manera más clara y más directa a nosotros mismos. Versículo 11, que es lo que dice: por tanto, y este es el así dice el Señor. El mismo que se usa en Deuteronomio 28, 52, Deuteronomio 28, versículos del 15 al 68, hay toda una lista donde el Señor le recuerda a su pueblo que si su pueblo no vive para su gloria, lo que recibirá va a ser el juicio del Señor. El resultado de todo pecado en esta tierra es la condenación. Un solo pecado que nosotros cometamos trae la condenación y el juicio de Dios. Por eso siempre le decimos que necesitamos a Cristo, y sin Cristo ninguno de nosotros estaría aquí, si no fuera por la gracia común de Dios y por Cristo. ¿Qué es lo que está pasando en el versículo 11? Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así. Así dice el Señor. ¿Y qué es lo que dice? Un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Ya él le está diciendo que esa maldición del pacto de Deuteronomio va a venir sobre ellos. Y es increíble, mis hermanos, cuando usted lee Deuteronomio y usted se sienta a ver ese capítulo 28 de los versículos 15 al 68, cómo lo que está pasando aquí es lo mismo que allá el Señor muchos años antes había anunciado, y asimismo se estaba cumpliendo. ¿Cuál es el juicio que vendría? Preguntémonos eso. Y responde Amós: un enemigo los rodearía
al punto tal que los dejaría sin poder y al punto tal que los dejaría sin riquezas. Habíamos dicho en el contexto de este pasaje, en los pasajes anteriores, que por la gracia de Dios y a pesar del pecado del pueblo de Israel, Dios había permitido que sobre todo este reino del norte haya prosperado o hubiera prosperado. Se había extendido sus territorios, habían aumentado sus riquezas y ahora ellos tenían poder y dinero. Tenían mucho poder y mucho dinero, a pesar de que, como hemos visto, estaban viviendo en pecado. Dios permitió que a pesar de su pecado crecieran en riqueza y poder. ¿Qué les está diciendo Amós? Amós le está diciendo que eso se acabó, que hay un juicio que ya viene en camino. Y como veremos más adelante y estaremos tocando, así mismo sucedió. Años después, el imperio de Asiria conquista el reino del norte. Los atacan por todas partes, los apoderan y se los llevan casi a todos cautivos para Siria. Y años después viene Babilonia. Versículo 12, y vuelve de nuevo. Así ha dicho Jehová. Y empieza a utilizar dos figuras que eran claras para las personas que vivían en la época. Recordemos que dijimos, el profeta, el Señor lo había escogido y aunque no lo había sacado de un colegio profético, pero conocía la historia, conocía la cultura, conocía la situación, porque al que el Señor llama, el Señor lo capacita. Y el profeta sabía de lo que iba a hablar. Él como pastor puede utilizar esta ilustración. ¿Y cuál es la ilustración? De la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria. Y ahora aquí viene la otra imagen, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. ¿Qué es lo que está diciendo Amós aquí, mis hermanos? Mis hermanos, si usted era un pastor asalariado, usted le pagan por ser pastor, y usted se iba con 20 ovejas y regresaba con 18, a usted más le valía regresar con un pedazo de la oveja que usted dice que el animal se comió. Y esta es la imagen. No podía virar y decirle al dueño, eran 20 ovejas, aquí están 18, se perdieron 2. Usted tenía que ir, como si se tiene que fajar con el león, con el lobo, pero usted tiene que traer un pedazo del animal. El león comiéndose el animal o el lobo y usted con un pedacito de oreja, aunque sea. Con algo usted lo tenía que llevar al dueño y decirle, mira, la 19 y la 20. ¿Se entiende eso? ¿Qué es lo que quiere decirle el profeta a ellos? El juicio que va a venir va a ser un juicio dañino, con consecuencias nefastas. Aun si se salva algo, va a ser muy poco y va a ser dañado porque es un juicio terrible. El juicio siempre trae daño. ¿Hasta qué punto? Y aquí utiliza el rincón de una cama y al lado de un lecho. Imagínense en las cabeceras de la cama. La Biblia de las Américas tiene otra palabra, pero estas camas de los ricos, bien adornadas con todos sus lujos. Y él está diciendo, cuando esto ocurra, lo que le va a quedar es un pedacito de cama. Si acaso la cabecera de la cama es lo que les va a quedar. Los ricos se quedarán sin nada, con la cabecera de la cama, con un pedazo de mueble. Por lo tanto, llega el verso 13. ¿Y qué les dice en el verso 13? Oíd y testificar. ¿Contra quién? Contra la casa de Jacob. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Ahora en el versículo 13, ¿qué es lo que está haciendo el profeta en el versículo 13? Ahora en el versículo 13, hasta aquí él había llamado a los profetas a testificar contra el pueblo. Más adelante llama a las naciones vecinas, a los pueblos enemigos más fuertes de Israel hasta ese momento, los filisteos y el pueblo de Egipto. Y dice, ven y publiquen en los palacios de Egipto, publiquen en los palacios de Asdod, donde estaban los filisteos, y que venga todo el mundo y se ponga aquí en las montañas de Samaria y vean cómo el pueblo de Dios está viviendo en contra de Dios. Tanto los profetas como los enemigos deberían ver la miseria espiritual del pueblo que debía vivir para la gloria de Dios, pero estaba manchando el nombre de Dios. Ahora el profeta Amós recuerda, oigan y testifiquen contra la casa de Jacob. Ha dicho Jehová, Dios lo dice, el profeta ha de hacerlo.
y el profeta ha de decirlo. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que toda la creación, tanto creyente como incrédulo, pudieran ser testigos de la violación del pacto de Dios por el pueblo de Dios. Cómo el pueblo de Dios no merecía estar vivo. Cómo el pueblo de Dios no merecía nada. Por eso vendría este juicio terrible sobre él. Y llegamos a los versículos 14 y 15. Vamos a leerlos completos, después los comentamos. Que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Vamos a dejarlo hasta aquí primero. Habíamos dicho, tenemos todo el pueblo de Israel, la nación queda dividida, reino del sur, reino del norte. El reino del norte, que su capital más bien estaba en Samaria, bajo de Samaria, casi llegando al reino del sur, estaba Betel. Jeroboam, que fue quien queda de rey en el reino del norte en su momento, lo que hace es, para no seguir la adoración del reino del sur, lo que hace es que ahí en Betel construye todo un lugar de adoración, hacen un becerro de oro y allí adoran a un becerro de oro en vez de adorar a Dios. De ahí en adelante todo lo que le vino fue desgracia acá. Prosperidad económica, poder, pero desgracia en el sentido espiritual. Cada rey se alejaba más de Dios, cada rey se alejaba más de Dios y no estaban buscando en el reino del norte hacer la voluntad del Señor. ¿Qué les dice el Señor en el versículo 14? El día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también, cortaré, quitaré, sufrirá consecuencias toda esa idolatría que el pueblo me está ofreciendo. Y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. ¿Qué es lo que pasa con estos cuernos del altar que caerán a tierra? Nosotros teníamos todo el tabernáculo y en una parte del tabernáculo había un lugar de refugio. Había, entrando al tabernáculo por el norte, tú entrabas y lo primero que había, imagínense, algo rectangular, y ahí se ofrecían los sacrificios de los animales. Ese lugar, ese altar del sacrificio, tenía 4 cuernos. En esos cuernos se amarraba el animal que se iba a sacrificar. Ahora, ese lugar servía en ocasiones para cuando a alguien lo estaban persiguiendo para matarse, alguien iba y se aguantaba de esos cuernos, de uno de esos cuernos, y se le perdonaba la vida al estar en los cuernos del altar del sacrificio. Nosotros tenemos ejemplos con el rey Salomón, tenemos 2 ejemplos diferentes, y en una ocasión alguien aguanta uno de esos cuernos, se lo dicen a Salomón, Salomón le perdona la vida. En la segunda ocasión es un general que había matado a 2 generales más, y David le había dicho antes de morir a Salomón que esa persona tenía que pagar por sus pecados, y en esa segunda ocasión Salomón no lo perdona. Pero la idea es, ¿cuál es la idea en el texto? El día que castigue las rebeliones de Israel, la adoración, los altares de Betel se irán por el piso. El día que llegue el juicio no quedará nada, no quedará un lugar para adorar, pero tampoco quedará un lugar de refugio. No tendrán protección. Los cuernos del altar serán cortados. Años más tarde, Segunda de Reyes, lo pueden anotar, capítulo 23, versos 15, el rey Josías, de manera literal, destruyó tanto el altar como los cuernos. El rey Josías, que era rey del reino del sur, vino y lo destruyó todo. Tercero que perderían, mis hermanos. Lo que les estoy diciendo en el versículo 14 y 15 sería la siguiente idea para el que quiera anotar. El día que llegue ese juicio no quedará fuera nada. Primero, el lugar de adoración será quitado. Segundo, un lugar de refugio tampoco tendrán. Y tercero y último, en este punto, los tesoros acumulados en pecado también los perderán. ¿Qué dice el verso 15? Como lo dice el profeta. Y heriré la casa de invierno. Pero no solo la de invierno, ¿cuán más herirá? La casa de verano. Pero no solo la de verano, tenían dinero esta gente. Y nosotros ahora con los mortgages y eso, no es fácil. Y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Mis hermanos, es evidente que cuando habla de casa de invierno y casa de verano, estas personas vivían una vida de lujo.
Todavía hoy el que tenga 2 casas, créeme, aunque tú no lo quieras aceptar, eres rico. Tú quizás quieras decir que no. Y si tienes más de 2, pues estás bien. Encima de eso, habían casas con placas pequeñas para adornar los muebles de marfil. Posiblemente las de invierno y las de verano tenían estas placas de marfil. Pero ¿cuál es el punto, mis hermanos? Que por mucho dinero que ellos tenían o tenían hasta ese momento, se quedarían sin Dios y se quedarían sin dinero. Por mucho que habían acumulado de espalda al Señor, se quedarían sin nada, sin lugar para adorar. Ya no tendrían a Betel, se quedarían sin los cuernos del altar, sin protección, y se quedarían también sin todas estas casas que habían conseguido alejándose del Señor y pecando contra su Dios. Mi hermano, el Nuevo Testamento nos narra la historia de 3 hombres ricos. De las 3 más interesantes, me quiero centrar en la última, pero vale la pena tocarlas las 3 en este momento. La primera es el joven rico, Lucas 18, el 18 al 30, para si algún hermano desea anotar. Y este rico era un hombre que adoraba a Dios, pero no solo adoraba a Dios, era un hombre que guardaba los mandamientos de Dios. Pero el Señor Jesús detectó que en su corazón había algo más grande que Dios. A los inteligentes, ¿qué cosa era? El dinero. Y le dijo, ya que tú haces tantas cosas bien, hagamos algo sencillo. Deja todo lo que tienes y sígueme. Se enfrió, se puso blanco, azul, verde. Ahí sí no me toque. Dame, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuántos padres nuestros quiere que te rece? ¿Cuántas ofrendas quiere que dé? Pero no me toques dejar todo lo mío. Segundo ejemplo, el rico necio. ¿Se acuerdan del rico necio? Y aquel hombre fue y las cosas prosperaron y las cosas estaban bien. Hermano, vete para Punta Cana 3 días con la familia. Ah, no, pero ¿qué hizo? Rompió todos los graneros y vamos a construir más graneros y vamos a acumular más riqueza. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Mis hermanos, estos principios de sabiduría son para aplicarlos al corazón. Nunca hemos dicho, todos como hombres debemos proveer para nuestro hogar. Y ojalá aquí todos fuéramos millonarios. De verdad se lo digo hoy. Pero ¿para qué son los millones? Para glorificar el nombre del Señor también. Y parte de glorificar es no hacer acumulaciones excesivas, perdiendo de vista las cosas más importantes en nuestra vida. ¿Que cuál es la primera cosa más importante en nuestra vida? Dios, mi hermano. Dios es más importante que la familia. Y después de Dios, nuestra familia. La valoración es hasta qué punto estamos dejando lo más importante en nuestra vida por hacer riquezas excesivas. No estamos hablando de lo básico, de vivir, de comer. Y el Señor dice, para los que no conocen de la palabra y nos visitan, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Está usando un eufemismo, lo que le está diciendo, esta noche te vas a morir. No importa cuánto dinero tengas, si mueres sin el Señor, te vas a perder, lo vas a perder todo. Y el último ejemplo, y quiero que nos centremos en este, porque hay un principio espiritual importante, Lucas 16, el 19 al 31, y es el rico cicatero. No se me pongan bravos, espérate. Tacaño, aganado, ruin, avaro, pichirre, codo y mísero. Ahí está todo el mundo, se me queda aquí. ¿Lo entendieron? Que no le gusta compartir, que tenía todo lo que tenía y ve a otros pasando necesidad y es incapaz de colaborar para la necesidad de esos otros que tiene al frente de su casa, buscando en los basureros de su casa comida. Hasta dónde llegaba la ruineza de este hombre rico. Y dice el pasaje que estaba el rico, pero que había un mendigo que se llamaba Lázaro, que estaba en un mal estado de salud, estaba lleno de lepra, lleno de llaga. Los perros venían y le pasaban la lengua a este Lázaro. Y cuando te dice que comía de las migajas de la mesa, ¿qué ustedes creen? ¿Que él estaba bajo la mesa comiendo comida? No, él comía de lo que se botaba, de la comida que se botaba para afuera. De ahí comía este Lázaro, de lo que había fuera de la casa. Él no vivía dentro de la casa del rico. De esto se alimentaba. Pero este hombre era incapaz de un pariente de su pueblo, un conocido de él, una persona que de su nación, que podía ayudar, que tenía los recursos para hacerlo, y era incapaz de mover un dedo para bendecir a su hermano, teniendo las condiciones
para hacerla. Pero ¿qué es lo que pasa? Y miren el giro que da esta ilustración. ¿Saben qué le pasa al rico? Murió, pero murió sin el Señor. Murió sin creer en Cristo para salvación y fue lanzado a un lugar de tormento. Pero ¿saben qué le pasó al pobre? A pesar de lo pobre que era, tenía lo más valioso que un ser humano pueda tener en esta vida, y es fe en nuestro Señor Jesucristo para salvación. Y fue a la presencia del Señor. Mis hermanos, pregunta, ¿de qué le valieron sus riquezas sin Dios? Las riquezas son buenas, lo vuelvo a repetir, no estamos haciendo un llamado aquí, un voto de pobreza. Las riquezas son buenas para usarlas en la manera correcta, para usarlas para la gloria de Dios. Mis hermanos, piensen en esto por un segundo. ¿Quién es la persona más rica del mundo? Estoy predicando, pero alguien me diga, la persona más rica del mundo, ¿quién es? Y yo sé que le van a venir 2, 3 nombres a la mente. Algunos me van a decir Bezos, otros me van a decir el de, ¿cómo se llama? El de Twitter, Elon Musk, otro Bill Gates, y creo que se me quedan 2 o 3 por ahí, un príncipe árabe y algo así. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Mis hermanos, ninguna de esas personas tiene la riqueza que Cristo tenía. El Señor Jesucristo es el Dios del oro y la plata. Él sustenta el universo. Él estaba en el cielo con Dios. Él disponía de poder para todo y de riquezas para todos, mis hermanos. Y el Señor Jesucristo dejó todo lo que tenía por venir aquí, nacer en pobreza, vivir sin pecar y morir en una cruz por nuestros pecados, mis hermanos. Él dejó todo por el bien de su pueblo, para que el pueblo de Dios pudiera ser rescatado. Porque si Él no hacía eso, ninguno de nosotros estuviera aquí, y ninguno de nosotros estuviera orándole, y ninguno de nosotros pudiera ser salvo. Cristo lo deja todo para salvarnos. Cristo vive humildemente desarrollando su ministerio para salvarnos, y Cristo murió dando su vida, lo más valioso que una persona tiene, por nuestro pecado. Estos ricos dejaron a Dios por su riqueza, vivieron ricamente, olvidando servir a Dios, y vivieron su vida en pecado, al igual que el pueblo al que Amós le está profetizando. Dios les advirtió antes de pecar, en Deuteronomio, en el pacto. Si viven de espalda a mí, ¿qué van a tener? Juicio. Ya Dios se lo había advertido. Dios les advirtió después de pecar, ya lo habíamos dicho. Empezaron a pecar y vinieron juicios, pequeños juicios, advertencias. Rastreamos el pueblo de Dios y vemos cómo están viniendo advertencias, advertencias. Pero hicieron caso omiso a las advertencias. Hicieron caso omiso a los pequeños juicios. ¿Y ahora qué le mandó? Pero no se arrepienten. Y no se dedicaron, como decíamos al principio, a sentarse, a pensar, a meditar qué es lo que está pasando en mi vida. ¿Qué estoy haciendo mal contra el Señor? ¿Qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron más bien fue mentir, adoración falsa, oprimir al pueblo, vivir con un corazón falso, un corazón de apariencia que lo tocaremos pronto, pero que en realidad aparentaba ser lo que no estaba haciendo. Ahora por sus pecados no confesados ni arrepentidos, lo perderían todo. Me acuerdo de una canción que no sabemos los que somos más viejos. ¿De qué te vale alcanzar lo que tengas? Se me olvidó la canción. En el momento de abrirse la cortina, ahí va a estar el Señor. Algo así, hace tiempo no la canto, tengo que volverla a cantar. De René González. Mis hermanos, ¿estás viviendo tu vida para Cristo o estás viviendo tu vida para el dinero? Y volvemos, no estamos diciendo que no trabaje, que no coma. Pero ¿el dinero es tu Dios o es Dios tu Dios? Tus ganancias son a base de pecado, y si es así, tú eres un creyente que estás aquí, arrepiéntete. Porque los cristianos estamos llamados a hacer negocios lícitos, negocios serios, a trabajar de la manera correcta. Si tú dices que estás aquí y eres un verdadero creyente, y puede hasta que lo sea, yo lo creo, solo ves delante del Señor, arrepiéntete, y como le dijo el Señor a una mujer samaritana, vete y no peques más. Y pídele perdón al Señor. Dios es un Dios santo, santo, santo. Yo quiero que tú sepas que si esa es tu condición, un día se acabará todo. Un día se va a acabar todo. Las ganancias injustas serán juzgadas. Hermanos que han cambiado a Cristo por el dinero,
visita que estás aquí, estás posponiendo a Cristo sin arrepentirte para tener más. Porque a veces nosotros hacemos este tipo de negocio. Y hay muchos de ustedes que están aquí y posiblemente tienen un interés genuino en el Señor, no es mentira. Y ustedes quieren conocer más del Señor, pero es como, Señor, espérame ahí. Yo me voy a ir un momentico. Voy a hacer bastante dinero y después vengo a orarte. Tú sabes que te amo de verdad, pero solo espera por mí un poquito. Unos meses, 1 año, 2 años. Hermano, con el Señor no funciona así. Con el Señor es todo o nada. Todo o nada. Al revés, tenemos que parar, poner el mundo en pausa por el Señor. No poner al Señor en pausa esperando por nuestro corazón, por nosotros hacer más dinero o por nosotros tener más cosas. Tenemos que aprender a administrar el tiempo para trabajar, para la familia, para la iglesia. Tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Visita, hermano, lo perderás todo cuando venga el juicio del Señor. Puede que sea por un día, puede que sea por un tiempo, o puede que sea por la eternidad sin el Señor si no te arrepientes y crees, pero lo vas a perder todo. Ya sea que te mueras mañana, o ya sea que te mueras cuando te vas a morir, también te vas a quedar sin todo. Pero te tengo una buena noticia. Ya no necesitas la incertidumbre de los cuernos del altar. Los cuernos del altar posibilitaban tu salvación. Alguien te iba a matar, alguien te estaba persiguiendo y tú te hacías de los cuernos del altar y era muy posible que por hacer eso se te perdonara la vida. Yo te tengo una buena noticia. Con Cristo las posibilidades son del 100%. Arrepiéntete de corazón, reconoce tus pecados y cree en Cristo para salvación. Aguántate de Cristo y tendrás la vida eterna al 100%. Leíamos ahorita en Filipenses, ¿hasta dónde es la cosa? Hasta el final, por los méritos de Cristo. Porque si un pecado hemos dicho, si un solo pecado hemos dicho que es abominable para Dios y merece el juicio, un solo pecado no arrepentido, ¿por qué llegamos al cielo los creyentes? Por los méritos de Cristo. Porque si somos sinceros seguimos pecando. Eso no quiere decir que amamos el pecado o que nos va lo mismo el pecado. Dios es nosotros santificándonos cada día más y ayudándonos a vivir para su gloria. Recordamos, mis hermanos, si continúas tomando tu pecado a la ligera, sufrirás terribles consecuencias. Si tú continúas viviendo en pecado y no te importa tu pecado, quiero decirte que vas a sufrir el juicio de Dios. Las consecuencias van a ser terribles. Nuestro segundo punto es, sin sinceridad serás acusado. Sin sinceridad serás acusado. Hay algo que a nosotros se nos olvida. Y es que Dios mira qué cosa, el corazón y no las apariencias. Leemos ahorita en Filipenses capítulo 4, casi al final, nosotros debemos pensar siempre lo bueno, lo noble, lo puro, porque Dios es el que conoce el corazón. Nosotros somos muy prontos para hacer un juicio. Mis hermanos, Dios aborrece la religión aparente. Dios aborrece la falsa religión. Dios no quiere que tú seas un falso adorador. Dios quiere tener aquí hijos y hijas verdaderos que le aman a Él con todas las fuerzas de su corazón. Que eres la piedra de gran precio, que eres lo más precioso para ellos. Que eso no significa que no vamos a pecar para que las visitas no se confundan y que no nos equivocamos, pero Él es lo más valioso que tenemos. Él es lo más grandioso que tenemos. Él es más importante que nuestras esposas, que nuestros esposos, que nuestros hijos. Y eso, por supuesto, nos lleva más a amar a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a la iglesia local. Pero Él es lo primero en nuestra vida. ¿Cómo lo dice el profeta? Y vamos a estar con los versículos del 1 al 5. Capítulo 4, este es el último punto. ¿Y qué dice el profeta ahora? Ahora no es tanto, así dice el Señor, y ahora empieza el cambio a partir de ahora. ¿Y cuál es el cambio que viene ahora? Oíd esta palabra. Escuchen, ya les está hablando. Oíd esta palabra. ¿Y cómo se refiere a ello? ¿Cómo se refiere al pueblo de Israel? Vacas de Basán. Las vacas de Basán eran unas vacas que pastaban en un buen pasto y eran unas vacas hermosas, gordas. Eso está bueno para cuando eres una vaca. Pero lo que está haciendo alusión no es al peso corporal, sino al corazón de estas personas
en su corazón eran como las vacas de Basán. Y está haciendo referencia a las mujeres ricas del pueblo de Israel. Como lo sabemos, que dice el texto, vacas de Basán, que están en el monte de Samaria, viven en la capital, no son bobas, que oprimís ¿a quién? Ahora vamos a tocar esa parte, pero quiero llegar a la otra. Oprimís a los pobres, quebrantás a los menesterosos. Y decís ¿a quién? A vuestros señores. La traducción ahí es esposo. Y le dicen a sus esposos, traed y beberemos. Las mujeres ricas le dicen a sus maridos lo que ellas quieren. Estas son mujeres que manipulan a sus maridos con tal de obtener lo que quieren. Son mujeres que no le importa lo que tenga que hacer su marido, pero que me traiga lo que yo quiero. Y estas mujeres ricas le decían a su marido, vayan y hagan lo que tengan que hacer, pero traigan para que nosotros podamos beber y para que nosotros podamos llevar esta buena vida y este lujo. No me importa lo que tú hagas. Una mujer creyente no debería hacer eso mismo. Esa no debería ser la mente de una mujer creyente. Ahora, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo hacían su riqueza? Dos cosas. Oprimían al pobre. Segundo, quebrantaban a los menesterosos. Eran ganancias de una manera injusta. Eran ganancias, estoy buscando el término, en cubano le hubiera dicho a costilla de otro, pero estoy buscando una palabra más universal. Eran ganancias arrecostándose o pegándose a otro. Esto a Dios no le agradaba, mis hermanos. Su buena vida era pasándole por encima al necesitado. Y Amós sabe que como las vacas un día irán al matadero, estas mujeres, a pesar de que habían llevado ese lujo y ese estilo de vida, pronto sufrirían el juicio del Señor. Versículo 2. Jehová el Señor juró por su santidad. Piensa esto, mi hermano, mediten esto. Jehová el Señor dio su palabra de honor por su santidad, por su propio carácter, que es santo, santo, santo. El único atributo de Dios que aparece así repetido. Dios es santo, 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 y está jurando por su propio carácter que estas personas iban a tener consecuencias. ¿Por qué nosotros ahora vivimos pensando que nuestro pecado no tendrá consecuencias? ¿Cuáles eran las consecuencias? He aquí viene sobre vosotros días en los que os llevarán con gancho y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Y lo que les está diciendo es que esas mujeres que parece que hoy están viviendo muy bien, una vida de mucho lujo, que están oprimiendo a los pobres, que están viviendo como ella quiere, a Dios no se le escapa lo que están haciendo. Y un día iban a ser llevadas presas con una argolla en la nariz y todas con un tipo de hilo, imagínense un hilo de pescar, y todas argolladas por la nariz. Así iban a ser llevadas hasta el imperio asirio, como consecuencia de darle la espalda en su corazón al Señor. ¿Y qué es lo que dice el versículo 3? Que por donde mismo se colaron y saldréis por las brechas unas tras otras, por donde mismo entraron los enemigos, por ahí mismo los enemigos se la iban a llevar y seréis echada del palacio, dice Jehová. Posiblemente lo que está diciendo este texto, la Biblia de las Américas utiliza otra palabra, pero es un lugar que no aparece, un lugar no conocido. Posiblemente lo que está diciendo es que, y la otra palabra, la tengo por aquí por alguna parte, significa armón, y es la traducción de un palacio en griego, o puede ser un lugar desconocido, o un palacio en el lugar extranjero a donde serían llevados. ¿La idea cuál es? Por donde mismo entraron los enemigos, los lugares que destruyeron de la muralla, las brechas que se abrieron, por ahí mismo se las llevarían de sus comodidades, de sus palacios, a los palacios donde está el pueblo que vino, para que fueran esclavos de ellos. Eso es lo importante del versículo. En este punto del sermón profético, Amós va a recurrir al sarcasmo a partir de ahora, para expresar el desecho de Dios. Ahora Dios, a través de Amós, va a ser sarcástico. Hay que entender eso, porque si no, no vamos a entender bien el versículo 4 y 5, qué es lo que quiere decir. Les dejará saber que la falta de sinceridad no funciona en una relación con Dios.
Nosotros podemos ser mentirosos con nuestros cónyuges, lo cual es pecado, y decir cosas falsas para obtener lo que queremos. Pero con Dios no funciona, porque Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Por eso Dios mira el corazón. Dios tiene unos rayos ultravioletas para mirar nuestros corazones. Tú puedes engañarme a mí, engañar a un hermano, engañar a tu esposa, pero al Señor no lo puedes engañar, porque Él sabe. Por eso tenemos que dedicarnos a cuidar nuestro corazón. Y llegaremos ahorita ahí. No quiero, sin pasar por la cruz, empezar a aplicar. Versículos 4 y 5. ¿Y cuál es el sarcasmo? La ironía utilizada de esta manera. Id a Betel. ¿Cómo? ¿Vamos al lugar de adoración? Sí. Y no solo vayan, prevariquen ahí. Aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Voy a leérselo completo. Y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado y proclamad, publicar ofrendas voluntarias. Pues que así lo queréis, hijos de Israel. Digo Jehová el Señor. Ya el Señor se cansó. El Señor puso un punto donde no hay retorno. Ahora vienen las consecuencias. Por eso es este sarcasmo. ¿Qué significa este sarcasmo? Como le decíamos ahorita, Betel era el lugar de adoración. Lo que estaban haciendo era abominable. Y Gilgad era otro lugar donde nosotros vemos al profeta Samuel que se movía a Betel y se movía a Gilgal. Antiguamente, cuando el reino estaba unido constantemente, era otro lugar de adoración. Era el lugar donde las personas deberían adorar a Dios, deberían arrepentirse de sus pecados. ¿Pero lo estaban haciendo? No, no lo estaban haciendo. Iban allí a pecar, iban allí a rebelarse, iban allí a llevar sacrificios de manera religiosa. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuándo llevaban los sacrificios? Dice, y traed de mañana vuestros sacrificios. Y sigan yendo tempranito a llevar los sacrificios. Y no solo los sacrificios, sigan llevando diezmo cada 3 días. Iban por encima de la ley. La ley no había establecido eso, pero ellos hacían más de lo que había que hacer. Pero sigan usando el pan incorrecto. El pan no debía ser leudado. Pero ellos eran un poquito de, me da lo mismo. O sea, al final es pan, da lo mismo si eso es para Dios. Ustedes nunca han dicho eso. Arrepiéntense. Y de todos modos eso es para Dios, da lo mismo que esté leudado o no esté leudado. Esa es la frase que aplica aquí. ¿Qué más dice el texto? Ofrecer sacrificios de alabanza con pan leudado. Cuando iban a adorar a Dios, a alabar a Dios, lo hacían con el pan incorrecto. Y proclamar y publicar ofrendas voluntarias. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Y publiquen y vociferen de todo lo que ustedes están haciendo para el Señor, porque yo hice esto para adorar a Dios, y yo hice lo otro, y yo hice lo otro. Lo que estamos viendo hasta aquí, ¿qué cosa es? Ellos estaban adorando a Dios, pero de la manera incorrecta. ¿Por qué de la manera incorrecta? ¿Por qué de la manera incorrecta? Lo dice ahora. Este término, pues si así lo queréis, ese término al final ahí, pues si así lo queréis, cuando él dice eso, cuando el profeta dice eso, en el Antiguo Oriente, el término amar, aquí traducido como place, tenía un significado especial en los pactos. El amor del vasallo para su soberano implicaba obediencia. No era solamente hacer las cosas, sino que debían hacerlas de una manera obediente. La desobediencia de la nación dejó en claro a Amós que Israel se place en amar ¿qué? Más los rituales y la idolatría que a su mismo Señor. Por lo que podemos afirmar que no eran sinceros. Era una apariencia lo que tenían y era una falsa religión lo que llevaban. Porque donde no esté involucrado el amor, con Dios eso no funciona. Dios conoce nuestros corazones, mis hermanos. Dios conoce nuestros corazones. Recuerdo en una ocasión, después de llevar un año de cristiano, me aparté. Eran muchos años yendo a la discoteca. Fueron 5 años en lo que el Señor trabajó en mi cuello duro, pecador, porque me gustaba mucho el mundo. Yo no quería conocer a Dios, yo no amaba a Dios. Yo quería vivir para el mundo. A mí me gustaba el mundo, a mí me gustaba todo tipo de fiesta, todo tipo de diversión mundana, de todos tipos.
Y fueron 5 años yendo a la iglesia y de la iglesia yéndome para la fiesta. Pero con el Señor nadie puede. El Señor no hay quien se lo resiste. Hasta que Él me quebró completamente y me hizo entender en mi corazón que Él era Dios y que yo sin Él no podía hacer nada para su gloria. Pero después de llevar 1 año caminando con el Señor, cedí con un hermano mío por parte de padre. Quería que fuera a un lugar a tomarme una cerveza en un lugar público y cedí en ir con él. Me veo un muchacho que le estoy predicando y el diablo utilizó eso para que yo me olvidara de la gracia del Señor. Quiero hacerle esta historia rápido porque no me importa esta parte, pero quiero darle contexto. Y me aparté. Estuve apartado unos meses. El Señor no me deja recordar si fue 1 mes o 3 meses. Sé que fue muy poco tiempo y sé que los que se me acercaban yo les decía, la iglesia es lo correcto, el Señor es lo mejor, Dios sí existe. Porque conocí otros que se apartaban, pero decía, la iglesia me embarcaron, eso es mentira. Lo que quiero es que vean el cambio. Sí me aparté 1 mes, casi 3 meses, después 1 año de convertido, pero estaba consciente que el que estaba mal era yo. No era Dios el que estaba mal. Ahora, el Señor utilizó 2 personas. Utilizó más, pero 2 en específica para hacerme recapacitar. Uno de ellos fue el hermano Frank, que estudiaba en la universidad conmigo. Y el hermano Frank utilizó el texto donde dice, no eches tus perlas a los cerdos. Ese texto me tocó. Cuando me dice apartado, no sigas echando tus perlas a los cerdos. Quizás no era el sentido de todo el texto, pero yo entendía lo que me estaba diciendo. Después de haber estado con el Señor 1 año, ahora estar echándole las perlas a los cerdos. Pero hubo otro muchacho, yo amo a mis hermanos colombianos, pero era un colombiano medio loco. Y Obed se me acerca y en su locura, porque es verdad que él estaba medio loco, él me dice, si te vas a apartar, quémate bien. Toma droga, hazte bastantes tatuajes, haz todo lo que te quieras hacer. Lo que él me está diciendo no es correcto y no es lo que ustedes tienen que hacer si se apartan. Pero la idea de él cuál era, yo entendía su sarcasmo. Si te vas a apartar, mata ya todos los deseos, porque él sabía que en realidad yo sí creía en Dios, para que cuando regreses no te vuelvas a apartar. Y ese fue el puño de verdad en el corazón. Cuando yo salí, pude volver a bailar, pude volver a tomar y decir, ¿qué hago aquí? Esto es lo que es Guanajá que yo quería, si el Señor me sacó de aquí hace 20,000 años. Y que yo podía de nuevo bailar y estar ahí en la bobería. Los que fueron jóvenes hace no mucho como yo, hace 20 años, saben de lo que les estoy hablando. Mis hermanos, el Señor está siendo sarcástico aquí. Sigan llevando su tiempo. 3 veces. Sigan yendo por la mañana a llevar sacrificio. Sigan yendo a adorar. Sigan haciendo lo que quieran. Pero quiero que tengan claro que lo que están haciendo no es de corazón. Es una adoración falsa. Y no importa lo que tú estés haciendo, si no es de corazón, el juicio del Señor vendrá sobre ti. Dios quiere tu corazón y todo lo que salga de tu corazón. Pero lo que más Él quiere es tu corazón. Él no quiere tus cosas y no tu corazón. ¿Se entiende, iglesia? ¿Se entiende la diferencia? Dios enviaría un juicio merecido y necesario sobre su pueblo no arrepentido e hipócrita, donde lo perderían todo y serían acusados. R.C. Sproul comenta, Dios muestra con sorprendente majestad tanto su inefable gracia como su justo juicio. Nos encanta la parte de la gracia, porque Dios, que es toda gracia, y es verdad que lo es, si no, no estuviéramos aquí. Pero también tenemos que recordar que Dios también muestra su justo juicio. Él es un Dios santo, santo, santo. El juicio era el resultado de su falsa religión. Dios no estaba mandando un juicio como nosotros, padres injustos, que a veces nos exasperamos con nuestros hijos cuando no han hecho nada. Simplemente nos interrumpieron el juego de PlayStation, a los que juegan PlayStation, o una película, o algo que estábamos hablando, una llamada muy importante, y no han pecado, y nosotros somos los que los tratamos mal, los que los exasperamos. Dios no es así. El juicio de Dios es un juicio justo y es el resultado de un corazón no arrepentido. Mis hermanos, ¿recuerdan en el Antiguo Testamento el fuego extraño, lo dijimos la otra vez, de Nadab y Abiú? Los hijos de Aarón, el hermano de Moisés, ¿recuerdan de eso? Ellos creyeron que le podían, como ahorita, darle al Señor este mismo fuego. Esto es para Dios. Al momento quedaron muertos, mis hermanos. Porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Con Dios no podemos estar creando fórmulas, inventando cosas. Lo que Él tiene establecido es cómo debemos conducirnos. Es lo que debemos amar. No siempre lo entendemos, no siempre comprendemos,
pero es mejor serle obediente y utilizar sus métodos. Pero también hay otro ejemplo, que Judas Iscariote, otro ejemplo de hipocresía, como Nadab y Abiú, sacerdotes bien vestidos, ofreciendo sacrificios, pero su corazón estaba lejos de Dios. El fin fue la muerte. Aquí tenemos a Judas Iscariote en el Nuevo Testamento. Aparentaba amar a Cristo, estaba cerca de Cristo, era de tanta confianza que la bolsa de las ofrendas, el tesorero de Jesucristo, era Judas Iscariote. Pero el que está en la mesa conmigo, el que mete la mano aquí en el pan, ese es el que me va a traicionar. ¿Cuál fue el resultado? Pues él fue y se mató. Dice de nuevo R.C. Sproul, debemos entender, escuche bien esto, mi hermano, esta era la pasión de R.C. Sproul. Este tema era la pasión más grande que R.C. Sproul tenía. Debemos entender que todo pecado es un acto de traición cósmica, viola el gobierno legítimo de Dios e insulta su infinita gloria y perfección. El mandato original es claro. ¿Cuál es el mandato original? El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel se hace eco de eso. Pablo en Romanos capítulo 5 también se hace eco. Mis hermanos, tienes una sola escapatoria. Es lo que te quiero decir. Si hemos dicho aquí que el alma que pecare morirá, todos los que estamos aquí hemos pecado. Tienes una sola forma de escapar. Y es una vez más yendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Puedes hacer 10,000 ritos religiosos, hacerte santo, ponerte collares, dar dinero, adorar a Mahoma, a Buda, ir al Islam, hacer una cruzada, repetir 20 Padres Nuestros, dar $1,000,000 para el San Yu. Nada de eso te va a salvar mismo. Y visita. Lo único que te puede salvar es el Señor Jesucristo. Tienes una sola escapatoria. Arrepiéntete y cree. Como resultado, comenzarás una relación sincera con tu Señor. Una relación de corazón, no de religión. Y aquí no importa si llevas 5 años en la iglesia, 10, 15 o 20. Mira tu corazón. Si de verdad adoras a Dios con tu corazón. Mis hermanos, no seamos, son aplicaciones secundarias, como las mujeres ostentosas que oprimen a todos para lograr su placer. Y esto aplica tanto a hombres como mujeres. Hombres y mujeres creyentes que están aquí, no seamos como esas mujeres. Que nuestras riquezas no sean del abuso. Como creo que es Pedro quien lo habla en el Nuevo Testamento, los que son dueños aquí de compañía, nadie va a hacer una compañía si no le deja una ganancia, eso está bien. Pero seamos lo más justos que podamos en los pagos. Seamos lo más correctos que podamos en nuestra manera de proceder. Por supuesto, tiene que haber una ganancia, tiene que haber para cubrir todos los gastos. Pero nosotros sabemos cuándo estamos siendo justos y cuándo estamos siendo injustos. Y así en cada una de nuestras empresas, con nuestros esposos, las mujeres, con las esposas, los hombres, seamos justos. Y tienes un superávit, quizás tu esposa se puede pintar las uñas. No sean tacaños. Si tienes, quizás tu niño se puede comer un dulcecito que nunca se lo come. No seamos tacaños, mis hermanos. Siempre y cuando estemos haciendo las cosas para la gloria del Señor. Mis hermanos, ¿de qué te valen todos los miles de dólares que estás haciendo si lo estás haciendo dejando al Señor? Descuidando tu relación con Dios, descuidando venir a la iglesia, descuidando meterte en la presencia del Señor. ¿De qué te vale tanto dinero, mi hermano? Tus 5 casas, un día se van a acabar. O ellas van a seguir y te vas a acabar tú. Cualquiera de las dos va a pasar. Si Dios te envía un juicio y recapacitas y te vuelves a Él, puede que ese juicio sea una bendición muy grande para ti. Si ahora mismo Dios envía un juicio en tu vida y pasa algo que yo no quisiera que te pase, pero ese algo te ayuda a recapacitar y a darte cuenta que estabas caminando mal con el Señor y te vuelcas al Señor, entonces ese juicio es una maldición o una bendición. Dios al que ama, disciplina y corrige a todo aquel que tiene por culpable. Dios está haciéndole eso a su pueblo porque Él lo ama. Y por eso le tenía que enviar ese juicio. Termino con Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, seamos bien diligentes en examinar nuestros corazones. Seamos bien diligentes en pensar ahí en nuestro corazón por qué hacemos lo que hacemos.
Seamos bien diligentes en meditar en nuestro corazón cómo estamos viviendo delante del Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos siendo sinceros? ¿Estamos adorando verdaderamente? Si no lo estás haciendo, recuerda que serás acusado. Y segundo, ¿estamos arrepintiéndonos de verdad? Porque si es un falso arrepentimiento, lo perderemos todo. Vamos a orar. Padre Señor, en esta hora venimos delante de ti, pidiéndote, amado Dios, que hables a nuestros corazones, que hables a nuestra vida, que ministres, Señor, de verdad, a lo profundo de nuestro corazón. Ayúdanos a hacerte fiel, Señor. Ayúdanos como Amós a proclamarle a nuestros hermanos, Señor, si andan por el mal camino, que se arrepientan, que el pecado tiene consecuencias, y ayúdanos como el pueblo a escuchar, Dios, y a no seguir igual, sino a arrepentirnos y pedirte que tú cambies nuestros corazones para adorarte de manera genuina, para adorarte de corazón, Señor, y para arrepentirnos y para examinar nuestra vida, Señor. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mi hermano.